Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Inmediatamente después de la parábola del juez injusto y la viuda, el tercer evangelio narra un texto propio, no aparece en ningún otro relato evangélico, la historia del fariseo y el publicano. Como en la parábola anterior, San Lucas comienza con la moraleja. Se trata de una crítica contra los que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Esta parábola continúa el tema de la anterior. Si allí se habló de la importancia de orar siempre y no desfallecer, ahora se pone el acento en la necesidad de que esa oración sea humilde. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El primero se consideraba santo, el segundo se consideraba pecador. Flavio Josefo, un historiador antiguo, escribió acerca del grupo de los fariseos que se distinguía particularmente por su estricta observancia de las prescripciones religiosas y por su interpretación formalista de la ley. Eran, como dijéramos, escrupulosos. Por el contrario, los publicanos estaban muy mal vistos en la sociedad judía, como puede verse en los comentarios del fariseo en esta parábola, que escucharemos más adelante, y por la historia de Zaqueo, el bajito que también era publicano, con fama de ladrón, de corrupto. Pero en este relato veremos que en realidad el fariseo es orgulloso y el publicano es humilde, también para no fijarse en las apariencias. El fariseo erguido oraba así en su interior: oh Dios, te doy gracias. La oración comienza bien, porque la acción de gracias es una manera muy apropiada de dirigirse al Señor. De hecho, hay un escritor que dice que la oración filial de Jesús, es un estudio en el Evangelio, cómo rezaba Jesús, y hasta que comienza la pasión, la oración filial de Jesús se revela ante todo como una oración de acción de gracias. Muy interesante. ¿Cómo rezaba Jesús? Habitualmente dando gracias. Te doy gracias, Padre, porque has revelado estas cosas a los pequeños y se las has ocultado a los grandes, por ejemplo. O levantando los ojos al cielo, dio gracias antes de la multiplicación de los panes, etc. Tú, Señor, nos enseñas la gratitud al Padre con espíritu filial. Por eso San José María escribió en Camino, en el punto 268. Acostúmbrate a elevar tu corazón a Dios en acción de gracias muchas veces al día, porque te da esto y lo otro, digamos en positivo, pero también cuando las cosas no salen bien. Porque te han despreciado, gracias Señor. Porque no tienes lo que necesitas, o porque lo tienes. Porque hizo tan hermosa a su madre que es también madre tuya. Porque creó el sol y la luna, y aquel animal y aquella otra planta. Porque hizo aquel hombre elocuente, y a ti te hizo premioso. Dale gracias por todo, porque todo es bueno. Lo que aparentemente es bueno, pues gracias Señor. Y lo que aparentemente es malo, gracias Señor, porque de ahí sacarás también cosas buenas. Como este fariseo: oh Dios, te doy gracias. Sin embargo, si bien la oración del fariseo había comenzado bien, con gratitud, se desfigura muy pronto.
porque continúa explicando cuáles son los motivos de su agradecimiento. Porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Yo ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. La oración del fariseo se formula como una acción de gracias, aparentemente, pero en realidad es un discurso egoísta y vanidoso, centrado en sí mismo y no en Dios ni en los demás. Como dice otro escritor, se considera el centro del mundo. Él, ni siquiera diría, gracias Señor porque soy fariseo y los fariseos somos lo mejor. No, aquí ni siquiera le cabe para que los otros entren en esa, el centro del mundo. El bueno es Él. Con su posición erguida y su lugar preeminente del templo, se jactaba de cómo cumplía los 10 mandamientos. No me meto aquí con el que se sienta en primera fila, que está prestando un servicio. Era honrado, justo, casto, penitente, generoso, pero no caía en la cuenta de su soberbia y de su falta de fraternidad. Benedicto XVI comenta que la oración del fariseo se caracteriza porque en el fondo ni siquiera mira a Dios, sino solo a sí mismo. Realmente no necesita a Dios porque lo hace todo bien por sí mismo. No hay ninguna relación real con Dios y a fin de cuentas resulta superfluo. Basta con las propias obras. Aquel hombre se justifica por sí solo. Como anunció el evangelista al comienzo del pasaje, este hombre confiaba en sí mismo porque se consideraba justo y despreciaba a los demás. El padre dice, le faltaba algo esencial, reconocerse también necesitado de misericordia y de perdón. Le faltaba la humildad que un obispo, Monseñor Sakai, recomendaba a un grupo de ordenandos de la prelatura en el año 24. Decía, Japón, de donde él provenía, es un país con una cultura alimentaria basada en el consumo de arroz, como todos sabemos. Hay una diferencia entre una espiga de cebada y una espiga de arroz. ¿Saben cuál es? Cuando se cosechan, las espigas de cebada se mantienen erguidas, mientras que las de arroz se doblan bajo el peso del grano. Por eso hay un dicho, cuanto más crece un grano de arroz, más se dobla. Y entonces la conclusión que sacaba para aquellos próximos sacerdotes era, cuanta más experiencia adquieras como sacerdote a partir de ahora, más importante es que te vuelvas más humilde. Bonita enseñanza, ¿verdad? Si eres humilde, darás más fruto. Bueno, lo vemos del Señor también que en otras ocasiones dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Se pone de modelo de humildad. La verdadera oración humilde se manifiesta, en este caso, en gratitud y misericordia. El humilde da gracias porque reconoce que lo que ha recibido no lo merece. No merecemos tantos dones de Dios y agradecemos su generosidad y su perdón. Así era la oración de Jesús, te doy gracias, Padre. La principal acción de gracias es la Eucaristía. Ese es el significado de la palabra, acción de gracias. En consecuencia, ha de llevarnos a mirar con misericordia a nuestros hermanos. Si Dios me perdona a mí, he de perdonar. Perdona mis ofensas como yo también perdono a mis deudores. La parábola continúa. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, oh Dios, ten compasión de este pecador. Una buena ejaculatoria para repetir con frecuencia. Oh Dios, ten compasión de este pecador. Benedicto XVI, así como antes contemplaba al fariseo centrado en sí mismo, resume la actitud del publicano diciendo que él, en cambio, sí se ve en relación con Dios. Ha puesto su mirada en Dios
y con ello se le abre la mirada hacia sí mismo. Sabe que tiene necesidad del Señor y que debe vivir de su bondad, la cual no puede alcanzar por sí solo, ni darla por descontada. Sabe que necesita misericordia. Y así aprenderá de la misericordia de Dios a ser el mismo misericordioso, y por tanto, semejante a Dios. Él vive gracias a la relación con Dios, de ser agraciado con el don del Señor. Siempre necesitará el don de la bondad, del perdón, pero también aprenderá con ello a transmitirlo a los demás. Por eso a veces quizás el Señor permite pues nuestras caídas para que crezcamos en humildad y para que crezcamos en misericordia, para que aprendamos a pensar bien de los otros, sabiendo que el Señor nos ha perdonado a nosotros mucho más. El publicano prefiere ni siquiera pasar la puerta del atrio de Israel y permanece cabizbajo por la vergüenza. No se compara con los otros, que pueden ser más pecadores que él. En lugar de dar gracias como el fariseo, hace actos de contrición y pide misericordia al Señor por sus pecados, con una oración que recuerda mucho el Salmo 51 del rey David. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Un salmo que rezamos todos los viernes en la liturgia de las horas, un salmo penitencial. El fariseo decía, oh Dios, ten compasión de este pecador. El prelado de la hora todas las noches reza este Salmo 51, pidiendo perdón por los pecados de suyos y de sus hijos. Ahí nos parecemos al fariseo, que no ostenta ninguna virtud, solo se reconoce pecador. Descubrimos así la tercera manifestación de la humildad en la oración, además de la gratitud y de la misericordia, que consiste en pedir ante todo el perdón por las faltas y pecados. Por eso la misa comienza pidiendo perdón. Antes de participar en estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Y antes de comulgar, no miren nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y como si fuera poco, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. La liturgia nos mete en ese camino penitencial, en ese camino de misericordia, de reconocernos pecadores necesitados de la ayuda del Señor, de su perdón. Como enseña el Catecismo, en el número 2631, pedir perdón es el primer movimiento de la oración de petición. Lo primero que hay que pedir es perdón. Es lo que hace el publicano. Ten compasión de mí, que soy pecador. Es el comienzo de una oración justa y pura. Esta parte que es tan bonita en el Catecismo, que está una cátedra de oración, escrita por Jean Corbon, un sacerdote francés, pero en el Líbano, en medio de la guerra, y en Beirut, en un búnker. Entonces es un texto bellísimo, el cuarto capítulo del Catecismo. Entonces la oración de petición es el primer movimiento, el perdón. Es el comienzo de una oración justa y pura. Claro, no somos dignos, entonces empezamos reconociéndolo y pidiendo el perdón para que el Señor nos haga dignos. La humildad confiada nos devuelve a la luz de la comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo. Y el Señor nos lo enseña, ¿no? Gracias, Señor, porque estoy aquí, qué bueno que estoy aquí, yo sí que soy bueno, ya María, no como aquel otro. Si uno se da cuenta, uno es muy fariseo a veces, o muchas veces, o casi siempre. Qué bueno aprender a orar así. Por eso hemos comenzado, San José María nos lo enseña, nos ponemos en presencia de Dios, haciendo la señal de la cruz, Señor mío y Dios mío. Reconozco la divinidad delante de la cual estoy. Creo que estás aquí, un acto de fe, que me ves, que me oyes. Te pido perdón de mis pecados. Por eso él decía que era bueno a veces hacer esa oración despacio para darse cuenta de lo que uno está diciendo. Señor, antes de ir a sentarme aquí de rodillas te digo, te pido perdón de mis pecados. Para poder rezar. Y gracias para hacer con fruto esta rota de oración, porque eres tú el protagonista. Y ahora sí, pongo mis intercesores, ¿no? La Virgen, San José, el ángel de la guarda, y ahora sí sentémonos a orar. Pero darse cuenta, te pido perdón de mis pecados. Es el comienzo de una oración justa y pura.
La humildad confiada nos devuelve a la luz de la comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo y de los unos con los otros. Entonces, como dice San Juan, cuanto pidamos lo recibimos de Él, porque estamos en comunión con el Señor y con nuestros hermanos. Tanto la celebración de la Eucaristía como la oración personal comienzan con la petición de perdón. Llama la atención el contraste en las actitudes de los orantes, pero también el resultado de las dos. Jesús concluye: les digo que el publicano bajó a su casa justificado, mientras que el fariseo no. En Lucas 11 habíamos visto el pensamiento de Jesús sobre la actitud del fariseo, cuando decía: ¡ay de vosotros, fariseos, que pagáis el diezmo de la hierbabuena, de la ruda y de toda clase de hortalizas, mientras pasáis por alto el derecho y el amor de Dios! Ellos exageraban en el cumplimiento de las normas de piedad, exageraban en el cumplimiento tributario, dijéramos, ¿no? del culto. Dice, pero luego pasaban por alto el derecho y el amor de Dios. La oración del fariseo es en sí misma un pecado, qué cosa tan tremenda. Mientras la autoacusación del publicano conlleva el perdón. El primero no alcanza la justificación, pero el segundo sí. Se cumple lo anunciado en el libro de la Sirácida. La oración del humilde atraviesa las nubes y no se detiene hasta que alcanza su destino. No desiste hasta que el Altísimo lo atiende, juzga a los justos y les hace justicia. En este pasaje de la Sirácida también comentábamos cuando hablábamos de la oración de la viuda. En la liturgia lo ponen en paralelo, diciendo la oración de la viuda, la oración del justo, la oración del humilde atraviesa nubes y llega a su destino. No se detiene hasta que llega a su destino. La oración del humilde. Qué bonita enseñanza de ese libro sapiencial. También se refleja aquí la sabiduría del Salmo 51 que ya mencionamos. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú, oh Dios, tú no lo desprecias. También, ¿no? Tantos sacrificios, tantas vacas, tantos corderos, un corazón quebrantado y humillado es el mejor sacrificio. Ismayer agrega que se da un cambio de estado. El que no era más que un pecador queda declarado por Dios justo. Dios lo hace y lo declara justo. Bajó a su casa justificado. Cita otro autor que comenta que lo que cuenta no es el pasado personal, intachable o abyecto. Lo que cuenta es la actitud de confianza y entrega a Dios en el presente. Pues Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar así, con una actitud de confianza, de entrega a ti en el presente. Perdona mis pecados. Ten piedad de mí, Señor. Kyrie eleison. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Es como hasta para la salud. Eso se lo oí decir una vez al médico de San José María, don José Luis Pastor, que cuando estuve en el seminario de la prelatura en Roma, pues todavía andaba por ahí. Alguna vez lo invité precisamente en mi cumpleaños de tertulia, que nos contara cosas, y nos contó que le tomaba la presión periódicamente, y un día pues no la encontraba, al final lo encontró. Padre, tiene la presión muy buena. Y dice, es que hoy estaba haciendo muchos actos de contrición, y los actos de contrición son buenos hasta para la salud. Y es verdad, porque te da paz, ¿no? Te da tranquilidad. Y pues el problema es mis pecados, y si les estoy pidiendo perdón al Señor, pues no hay problema, porque Dios me perdona. Entonces ahí tienen tratamiento para la hipertensión. El Papa Francisco mencionó en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que era como la programática, que también hoy estamos expuestos a lo que él llamaba el peligro de la mundanidad espiritual, que nos hace olvidar, como le sucedía a Pelagio en tiempos de San Agustín, que la justificación no proviene de la complacencia en las propias obras, sino de la misericordia y de la gracia divina. Por eso San Agustín le dicen el doctor de la gracia, porque defendió a Dios y su gracia del autocomplacimiento de Pelagio. Dijéramos que este fariseo es un pelagiano ante litera, ¿no?
Decía el Papa Francisco, el neopelagianismo autorreferencial y prometeico, de quienes en el fondo solo confían en sus propias fuerzas y se sienten superiores a otros porque cumplen ciertas normas o porque son muy fieles a cierto estilo católico propio del pasado. Es una supuesta seguridad doctrinal o disciplinaria que da lugar a un elitismo narcisista y autoritario, donde en lugar de evangelizar, lo que se hace es analizar y clasificar a los otros, y en lugar de facilitar el acceso a la gracia, se gastan las energías en controlar. Palabras duras, ¿no? Unas críticas muy agudas. La conclusión de la parábola se había anticipado desde el comienzo. En negativo, podemos colegir que tú, Señor, rechazas la confianza en uno mismo, la autoexaltación, considerarse justos, el desprecio a los demás. En positivo, el Señor valora la oración humilde. Todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Estamos diciéndolo en capítulo 18, pero está repitiendo lo que había hecho en el capítulo 14 y actualiza lo que Ezequiel había anunciado también, cuando decía, la modestia será exaltada y la arrogancia humillada. Por eso algunos opinan que este pasaje se relaciona con esas otras parábolas que son muy propias de San Lucas del capítulo 15, las parábolas de la misericordia divina. Dios acoge con amor paterno las súplicas del que se considera pecador y se reconoce humildemente como tal. Un autor dice que el publicano es hermano gemelo del hijo pródigo. ¿Te parecen, verdad? No confía en sus obras como el fariseo, sino exclusivamente en la misericordia de Dios. Me levantaré, iré y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. Y Él me va a perdonar. Y me va a dar trabajo. Claro, lo que cuenta es que no solo le va a dar trabajo, sino que además le va a dar todos sus derechos perdidos. Sin realizar obras buenas, el publicano ha hecho, sin embargo, lo que el Señor esperaba de él, arrepentirse. En cambio, el otro hizo un montón de cosas buenas y no le sirvió para nada. También podríamos añadir que el fariseo es gemelo del hermano mayor del pródigo. Estaba ahí 20 años al lado del papá y pues no había valorado la presencia del papá. Vemos entonces la importancia de la humildad para la vida de oración. Como dice el Padre, Dios no se goza en nuestra humillación. Quiere nuestra humildad para enaltecernos, para que al vaciarnos del amor propio desordenado, abramos los espacios de nuestra vida a la acción de su gracia, de su amor, y seamos verdaderamente felices. Descubrimos entonces que la oración humilde se manifiesta, como decíamos al comienzo, por medio de la gratitud, una gratitud verdadera, no agradeciendo por uno ser más que los demás, sino agradeciendo que Dios sea tan misericordioso con uno. Entonces también esa gratitud se muestra en la misericordia con el hermano. Son las dos virtudes que le faltan al fariseo, la gratitud y la misericordia. Y también a través de la contrición como el publicano, como las tres ideas de la oración que hemos visto hoy. En la conclusión de Jesús, todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, se vislumbra la silueta de María. María también es modelo de oración. Estando en oración recibe pues la más grande exaltación, que es que le digan llena de gracia. En medio de la oración es donde recibe su vocación a ser la madre. Y ella en su humildad dice, ¿cómo era esto? El Señor le aclara, dice, hágase. En la humildad humilde sale la determinación del servicio. Y en esa vocación sale la misión, ser la madre. Y específicamente le cuentan que la prima está enferma, pues está en embarazo, ya varios meses de embarazo. ¿Y ella qué hace? Inmediatamente misericordia, servicio, caridad, porque entra en la dinámica del amor de Dios, de la caridad divina. Y entonces si Dios se ha hecho hombre y se ha fijado en la humildad de su esclava, pues ella sale corriendo como esclava
no solamente de Dios, sino de los hermanos. Y entonces sale a servir a su prima Isabel, la cual al verla inmediatamente rompe el secreto. ¿De dónde a mí que venga la madre de mi Señor a visitarme? Y entonces pues está el Espíritu Santo ahí en plenitud en todos, ¿no? En la Virgen, en Isabel, en Juan, que también exalta en el útero. Y entonces, pues, bienaventurada tú que has creído, con humildad, con contrición, con misericordia. Y la Virgen responde con el Magnificat, esa oración tan estupenda que es como una cátedra de oración. Así como Jesús nos da cátedra de oración con toda su vida, pero específicamente con el Padre Nuestro, la Virgen nos da cátedra de oración con toda su vida y su entrega y su perseverancia hasta el Calvario, como vemos ahí en el retablo, pero también tenemos el Magnificat como una enseñanza de oración. Engrandece mi alma al Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Fíjate la diferencia con el publicano, ¿no? Gracias, Señor, porque soy tan bueno, ¿no? Yo me voy a dedicar la vida a alabarte, a agradecerte, a adorarte, engrandecerme. Se alegra mi espíritu en Dios, no en mis cosas, no en lo que yo soy. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclavo. ¿Ves? En una oración humilde. O sea, la oración de gratitud, en la que empezaba como bien el fariseo, se dañaba porque empezaba a decir, qué bueno soy. Gracias porque soy tan bueno. En cambio la Virgen dice, gracias porque te has fijado en mi humildad, en mi pobreza. Y entonces luego empieza a explicar que el Señor ensalzará a los humildes y rechazará a los soberbios, que es lo que está diciendo Jesucristo aquí para terminar. Todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es como Jesús diciendo lo que le he oído decir a la Virgen desde chiquito, a mi madre. Ella agradece a Dios por haberse fijado en la humildad de su esclava y por enaltecer a los humildes. Estamos en el capítulo 18, la Virgen había dicho esto en el capítulo 1. Está pendiente de los demás, como vemos en la visitación, pero también como veremos en Caná, como veremos en el Calvario, como veremos en Pentecostés. E intercede por sus hijos. A nuestra Madre le pedimos que nos alcance del Señor la gracia de no confiar en nosotros mismos por considerarnos justos, que no despreciemos a los demás como el fariseo de la parábola, sino que, como el publicano, seamos almas de oración humilde, agradecida, misericordiosa y contrita, las 4 características que hemos visto en la parábola de hoy. De este modo se hará realidad también en nuestra vida la promesa de Jesús, el que se humilla será enaltecido. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.